Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas. Es verano, hace calor y seguramente con el cambio climático esto no vaya a cambiar demasiado en los próximos años. Pero también hay algo que permanece inalterable y es el hecho de que durante estas fechas siempre tenemos competiciones de altísimo nivel y durante estas fechas siempre nos encontramos con hazañas que han llegado de la mano de las personas que integran el colectivo del deporte paralímpico. Por eso, como aunque hay que parar por vacaciones, siempre hay un non-stop en alguna de las muchísimas disciplinas en las que compiten tanto nuestros como nuestras atletas, este podcast del Comité Paralímpico tampoco para. Primero, para que estéis total y absolutamente al día de lo que ocurre. Y segundo, para que aquellos o aquellas que tenéis la suerte o la posibilidad de estar de vacaciones podáis consumir este podcast con mayor tranquilidad. A lo mejor mirando al mar o dando un paseo por la montaña o dentro de un bosque. En cualquier caso, la actividad no para y menos a poco más de un año de los Juegos Paralímpicos de París, donde ya tenemos, por cierto, a muchos y a muchas atletas que han conseguido, y esto es una de las cosas que contaremos, la clasificación para esa cita que parece muy cercana y en realidad lo está porque este ciclo paralímpico ha sido de 3 años y no de 4 por el paso después de la pandemia de Tokio a 2021. Así que bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este podcast oficial del Comité Paralímpico donde contamos prácticamente siempre noticias que vale la pena escuchar. Nuestra primera parada nos lleva siempre a uno de los lugares donde se cuecen las noticias de las que hablábamos, el Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, en el que Isabel Domínguez, entre periodos de vacaciones y periodos de vacaciones, tiene la capacidad de hacernos un resumen ultra rápido de lo que han sido los últimos 30 días. Cuando queda poco más de un año para los Juegos Paralímpicos, el equipo español ha comenzado a conquistar las primeras plazas clasificatorias en las diversas competiciones veraniegas. En el Mundial de Atletismo de París, España conquistó 11 medallas, 2 oros de Yassine Eudadi y Adiaratú Iglesias, 4 platas de Eudadi, Iglesias, Sara Andrés y Gerard Descarrega con el guía José María Marbizón y 5 bronces de Joan Munar, Judit Tortosa, Nagore Folgado con Javier Zaplana y 2 de Álvaro del Amo. Además, los atletas españoles se aseguraron 10 billetes a París 2024, 7 de ellos nominales para Yassine Eudadi, Adiaratú Iglesias, Gerard Descarrega, Sara Andrés, Joan Munar, Nagore Folgado y Álvaro del Amo. Otra plaza paralímpica más conquistó Adrián Martínez en arco compuesto masculino durante el Mundial que se celebró en la ciudad checa de Pilsen y en el que Adrián Orjales acabó quinto y el equipo masculino séptimo. Y en agosto se espera otra buena lluvia de plazas en los inminentes mundiales de natación de Manchester y en los campeonatos europeos de Rotterdam, entre otras competiciones. No se repartieron plazas directas, pero sí puntos para el ranking clasificatorio en los europeos de taekwondo de Francia. Allí, Dalia Santiago, Rajid El Hayani y Gabriel Amado se quedaron a las puertas de las medallas con 3 quintos puestos. La que no para de conseguir medallas a uno y otro lado del charco es la selección de triatlón. Primero se adjudicó 13 en la Copa del Mundo de A Coruña, después 3 en la de California y terminó el mes con 3 más en las Series Mundiales de Gales. Y 17 medallas dejó la exitosa gira por Taiwán del equipo de tenis de mesa. 9 de ellas llegaron en el Open Internacional de Taipei y las otras 8 en el de Taichung.
Otro buen botín, en este caso de 7 podios, firmó el tiro español en la Copa del Mundo de Croacia. Juan Saavedra y Ager Solabarrieta ganaron cada uno un oro y una plata. Pedro Gómez se llevó un oro, Javier Oloriz una plata y Adrián Becker un bronce. María Delgado y José Ramón Cantero fueron los ganadores absolutos de la 5ª prueba de la Liga AXA de natación que se disputó en Madrid. Sin embargo, la clasificación general no cambia, con Toni Ponce al frente de la masculina y Nuria Marqués de la femenina. El equipo Cofidis de promesas paralímpicas de ciclismo reunió a 15 deportistas, 11 de ellos con discapacidad, más 4 pilotos de tándem, en una intensa concentración que tuvo lugar por las carreteras murcianas de Los Nietos, Cartagena y Los Alcázares. Y la familia paralímpica tampoco se detiene en verano. Renfe será el tren oficial del equipo paralímpico español hasta los Juegos de París, gracias al acuerdo que firmaron en Madrid los presidentes de Renfe, Raúl Blanco, y del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda. Precisamente por esas grandes citas de las que hablábamos al principio de este podcast, hemos querido alargar ligeramente durante esta edición lo que tenemos que contar a nivel de noticias, porque nos hemos encontrado con que ha habido un mundial de atletismo, como ya escuchabais, y donde muchos y muchas de los atletas y las atletas que estaban buscando plaza para París la han encontrado. Pero más allá de los resultados, ¿qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Cómo es un mundial de atletismo paralímpico a estas alturas del siglo XXI? Hemos intentado averiguarlo y lo vamos a conseguir de la mano de la persona que fue jefe de expedición durante los días que nuestros y nuestras atletas estuvieron por allí. Así que quien mejor nos puede contar desde dentro lo que vio es Pedro Maroto. Bueno, pues el balance del equipo español en el Mundial Paralímpico de Atletismo ha sido muy positivo. Hemos obtenido 11 medallas y 10 plazas para los Juegos Paralímpicos de París del año que viene. En definitiva, hemos superado las 7 medallas que sacamos en el anterior Mundial, con lo cual estamos muy contentos en líneas generales. Luego hemos rozado la medalla en algunas ocasiones, cuartos, quintos, sextos. A nivel organizativo, pues bueno, lo que pasa siempre en estos grandes eventos, ¿no? El transporte más o menos bien, quitando los primeros días, que como anécdota, pues te diré que tuvimos que irnos a la clasificación visual que tenía yo con 2 deportistas, tuvimos que irnos en metro. Y luego, pues en el hotel al principio lo mismo, ¿no? Que si no tenían habitaciones, que si sí, que si no, bueno. Y la comida, pues un poquito aburrida, claro. Lo que pasa es que nos pasa a los españoles, ¿no? Que en cuanto salimos de casa nos aburre un poco la comida, todos los días lo mismo. Así te comentaré que, por ejemplo, a la vez, el último día, y coincidieron en el mismo sentido y separados por 3 metros en los 2 fosos de longitud, los de la categoría chicos T13 con los chicos T20. Y encima eran 2 longitudes de 15 participantes cada una. Pues estuvimos a punto de vivir varios accidentes de gente que se cruzaba para arriba, para abajo, bueno, un poquito caos. Luego nos juntaban jabalinas de 70 metros con discos de 50, enfrentados. O sea, imagínate allí un señor juez en el medio del césped con una especie de cartulina que lo ponía roja o blanca para que el deportista en cuestión lanzara o no lanzara. Pero bueno, espero que mejoren bastante de cara al año que viene, porque si no se nos va a complicar un poquito. Y eso, luego ya hablando de las plazas que hemos conseguido, pues son 7 plazas nominales, pues son deportistas que consiguieron su medalla y 3 que son para el país. Judith consiguió medalla, pero claro, su prueba no es paralímpica, con lo cual en principio pues no tendrías opción de acudir a los Juegos. Y lo bueno de esto es porque, bueno, gente que en principio contábamos para las medallas o para estar entre los 4 primeros que dieran plaza, pues bueno, no la han conseguido, con lo cual esperamos ver incrementado el número de medallas el año que viene, bien en el Mundial de Kobe, que tenemos en mayo, en la segunda quincena, o bien luego por ranking las plazas que otorgan, porque evidentemente nuestro atletismo está al nivel de los mejores, o sea que esperamos poder llegar a la 20ª de deportistas de cara a los Juegos. Ya sabéis que nuestra segunda parada nos lleva a conocer con quién quiere hablar Israel Íñiguez, y no solo por una cuestión de necesidad, es decir, cada conversación con gente que tenemos en este podcast realmente vale la pena. Pero ya sabéis que con él siempre buscamos no tener dobleces, pero sí encontrar una doble identidad. La mayoría de las personas que han pasado por aquí son o han sido atletas de élite, pero tienen una segunda vida, que en muchos casos tienen que compaginar, y en algunos con cierta dificultad, con lo que tienen que hacer para
conseguir, por ejemplo, estar al máximo nivel deportivo. Así que, como cada mes, vamos a descubrir no solo a quién nos trae Isra, sino también qué tiene de especial esa persona más allá de la práctica del deporte. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy te traigo a esta sección a un protagonista podríamos decir, de rabiosa actualidad, en el plano deportivo, y también nos va a explicar qué es lo que hace fuera de su disciplina deportiva, que es, al fin y al cabo, en lo que tratamos en esta sección del podcast Paralímpicos. Se trata de un lanzador. Por tanto, se dedica al atletismo y viene de conquistar ni más ni menos que 2 medallas en el pasado Mundial de París. Se trata de Álvaro del Amo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Israel. Bienvenido al podcast Paralímpicos. Y bueno, como decíamos en la introducción, y aunque hablaremos más de lo extradeportivo que lo deportivo, pero hay que empezar por la actualidad. Vienes de París, ni más ni menos de conquistar 2 medallas de bronce, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de peso. Sí. Vamos, algo increíble. Ni pensaba coger yo 2 medallas, fíjate. Además de esas 2 medallas, en el caso del lanzamiento de peso, si no me equivoco, da plaza directa para estar en los próximos Juegos de París. Sí, bueno, el año que viene habrá que revalidar un poco marcas. Tampoco no creo que vayan a ser difíciles, pero bueno, también hay que revalidar un poco marcas, pero sí tenemos ya el pase directo. Bueno, para los que, porque bueno, no lo hemos comentado, Álvaro del Amo es deportista ciego, y para alguien que ahora esté pensando, bueno, un lanzador de peso y un lanzador de disco, ¿cómo lo hace? Explícalo. Pues, a ver, es más complejo, por así decirlo, el lanzamiento del disco, ya que sí que lo hago completo girando. Entonces tienes que tener bien la orientación, tienes que tener muy bien interiorizado lo que es el movimiento y sobre todo saber que tienes que acabarlo, vamos a decir que en línea recta para que te salga bien el disco y no se te vaya contra la jaula o lo lances hacia otro sitio o no. En el caso del peso es un poquito más fácil porque lo hago de forma lineal, entonces es pues saber que lo tengo que echar por mi espalda, por así decirlo. Entonces pues es más fácil a la hora de poder hacerlo. En el caso de los atletas o deportistas con discapacidad, siempre echáis mano de un guía. En tu caso, ¿qué dirías que es el aspecto en el que más te puede ayudar el guía? Pues mira, en el caso tanto en el disco como en el peso, pero yo creo que se ve más reflejado en el disco. Hay días que no sé por qué, pero estoy más torcido. Entonces ellos tienen que saber corregir a la hora de entrar yo en el círculo si me tienen que esquinar, por así decirlo, más hacia la izquierda. Bueno, como si el círculo fuese un reloj, lo suyo sería colocarme a las 12. Entonces, si ven que estoy anticipando el movimiento, se me está escapando antes el brazo, lo que hacen es echarme un poquito hacia las 11 o entre las 11 y las 10 para que se acabe el movimiento y el movimiento que acabe bien saliendo de la jaula y no yéndose contra la jaula, obviamente. Lógico. Y en el caso del peso, pues un poquito más o menos lo mismo, pero el peso es más fácil de corregir en ese sentido. No esperabas coger medalla en estos mundiales, pero imagino que esas 2 actuaciones en este pasado campeonato del mundo te llenan de ilusión, te llenan de ganas y de motivación para, ¿por qué no? Ojalá, ¿no? Estar en los Juegos y estar en un podio de unos Juegos es, yo creo, que lo máximo a lo que puede aspirar un deportista, ¿no? Hombre, yo creo que es la cumbre, ¿no? Al fin y al cabo de todos los deportes que se ejecutan, yo creo que la cumbre es ya simplemente el regalo o el esfuerzo el esfuerzo y el mérito que te den el poder ir a unos juegos. Yo creo que ya es suficiente, por así decirlo, no regalo, es que no me sale la palabra, pero ya si tienes opciones a pelearte para meterte en la final y meterte en un podio y demás, eso es, vamos, yo creo que es un sueño para muchas personas y ojalá que podamos repetir, por lo menos aunque sean una de las 2 pruebas, que podamos repetir el año que viene, pues estar entre los 3 mejores del mundo, pelearme con ellos y decir que aquí estoy yo y que todavía voy a estar durante unos cuantos años más. Álvaro, cambiamos la parte deportiva por la extradeportiva, porque en esta sección hablamos de la importancia también de otro tipo de actividades fuera de lo deportivo, ya sea en formación o ya sea en el mundo laboral, porque es
importante, ¿no? Que los deportistas tengáis esa inserción laboral, y tú la has conseguido a través del Grupo Social 11 porque eres vendedor de cupones, si no me equivoco. Digamos que no fui un buen estudiante. Y bueno, a los 22 años decidí que, o una de dos, o que me lo tomaba en serio el estudiar, algo que no me gustaba mucho, o me ponía a trabajar. Entonces, pues me puse a trabajar con 22 añitos y ahí sigo, la verdad. Han pasado ya, pues este año haré 11 años ya trabajando. Entonces, fíjate si ha llovido, pero vamos. Bueno, no sé, es eso. No estudiar y trabajar es lo que toca. Si no estudias y no trabajas. Qué importante también, perdón Álvaro que te interrumpa, la labor del Grupo Social 11 para con vosotros de esa inserción laboral, ¿no? Por lo que estás hablando. Es decir, al final las personas con discapacidad o el entorno de la discapacidad ha mejorado mucho de un tiempo a esta parte, pero aún queda un recorrido importante por hacer, ¿no? Entonces, esta labor que hace el Grupo Social 11, en este caso individualmente para ti, tiene que ser muy reconfortante, ¿no? Sí, hombre, sobre todo saber que existe ese apoyo, ¿no? De esa fundación y de esta institución que es la ONCE. Saber que ese apoyo está, pues, es algo que te permite estar más. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si consigo pelearme un poco con el comité y conseguir la beca que me corresponde para el año que viene, pues en el caso de la Fundación 11 me permite, por así decirlo, decir, oye, pues me voy a coger una excedencia para preparar bien unos Juegos Olímpicos, porque tengo la edad para hacerlo, me encuentro en un estado de forma ideal, llego muy bien, entonces, y solo me tengo que preocupar de esa competición en el año. No tengo más, o sea, todas las competiciones son importantes, pero ya estoy enfocado ahí. Entonces, teniendo el respaldo de decir, oye, me puedo coger una excedencia y cuando vuelva de la excedencia me siguen conservando mi mismo punto de venta, voy a seguir estando en el barrio y voy a seguir, por así decirlo, teniendo mi facilidad a la hora de volver a reincorporarme pasados los juegos a mi punto de trabajo, pues quieras que no, es una tranquilidad, te hace dormir más tranquilo. Ahora que has hablado del punto de venta, dinos dónde es para ir a comprar el cupón o lo que sea, que nos repartas tú la suerte, vaya. Pues estoy entre Chamartín y Plaza Castilla y es Agustín de Foxá número 26. Pues anoten y ya saben dónde tienen que ir a comprar el cupón, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es el día a día, Álvaro? ¿Cómo es esa relación, en tu caso, con el cliente? Por ejemplo, mi hija dice que mando mucho sobre mis clientes. Por ejemplo, ayer vino un cliente mío y me dijo, claro, le preparé todo el lunes y no vino hasta ayer. Y me dice, pero me han mirado los de esta semana. Y digo, no, ya te lo miro la semana que viene. Digo, dame la tarjeta que te cobro. Y me dice, joder, ¿cómo? Digo, bueno, no sé, también es la confianza del día a día con las personas y que sabes que tienes esa pseudo libertad para poder decir o hacer esas cosas. Obviamente, a muchos clientes, vamos, los tengo a todos un respeto increíble y a muchos de ellos, pues obviamente les llevo conociendo, pues en este kiosco llevo desde el 2018 a primeros, pues ya son más de 5 años, casi 5 años y medio aquí. Entonces, a muchos les tengo mucho cariño. También vivo en el barrio, entonces a lo mejor algún día me los encuentro dando un paseo o me estoy tomando una cerveza y pasan y me saludan. Entonces, pues eso, un poco más familia en este sentido. Eso al final se agradece. Entiendo que a esos clientes que son familia, que son los clientes habituales, serán conscientes y son conocedores de que eres deportista de alto nivel, ¿no? Que eres deportista de élite. Sí, claro. Ten en cuenta que muchos de ellos al principio decían, ¿pero dónde te has ido? Que has estado una semana y aquí no estabas tú, había una persona, pero no eras tú. Entonces, claro, ya les empiezas a explicar. Y claro, ya hay muchos clientes que sí que saben que, pues eso, que he ido a un mundial, que consigue una medalla. De hecho, este lunes las bajaré aquí al kiosco para enseñársela a todos los clientes, que me han dicho, ay, pues qué guay. Algunos de ellos me han visto en televisión española. Ayer me vino uno que me dijo, tío, dice, joder, compré el otro día el Marca, estaba pasando las hojas y de pronto te vi. Dice, coño, si a ese le compro yo los cupones. Entonces, pues vas creando nueva gente que no lo sabía o lo sabía, pero dice, bueno, pues sí, deporte, está haciendo deporte, pero claro, ya cuando te ven en un periódico, en una televisión, es como, coño, que este tío, pues que aparte de vender, tiene un buen bagaje deportivo de momento. Pues Álvaro, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast Paralímpicos, que la cosa vaya muy bien en cuanto al trabajo y sobre todo, que estamos deseando verte en París, ojalá sea en el podio porque te lo mereces, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, Israel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo.
Se suele dar poca importancia a la gente que cuida de los atletas y las atletas que luego acaban teniendo la capacidad física y mental de conseguir medallas o grandes hitos. Pero si algo ha evolucionado durante los últimos años de manera ostensible es la medicina especializada en deportistas paralímpicos. Y hacía mucho tiempo que queríamos hablar con alguno de los miembros que integran ese comité médico que está no solo pendiente de lo que ocurre en el día a día, sino también de las novedades que van surgiendo para poder ayudar a optimizar el rendimiento de todas las personas que compiten en europeos, en Campeonato de España, en mundiales o en Juegos Paralímpicos. Y en nuestra sección para visibilizar a aquellas personas y aquellas entidades en las que prácticamente no nos fijamos porque siempre están en segundo plano, hemos querido preguntarle a una persona con una trayectoria larguísima, no solo cómo empezó con la medicina adaptada al deporte paralímpico, sino qué nos espera en el futuro con todos los avances que estamos encontrando. Así que vamos a escuchar y a tener la suerte de poder aprender del doctor Tomás Fernández Jaén. Como cualquier sanitario dedicado a la traumatología, con relativa frecuencia diagnosticamos y tratamos personas con discapacidad física. En mi caso, aparte de eso, fue la doctora Josefina Espejo, la que al principio de los años 2000 se creó el servicio médico del Comité Paralímpico y empezamos a tener relación, y desde ahí ya nació esta superespecialización, por decirlo de alguna manera. Antes, la tecnología era una herramienta que tú usabas cuando la precisabas. Sin embargo, ahora la tecnología subordina mucho el trabajo. Es decir, antes la resonancia era de poca precisión, ahora son las resonancias de alta precisión y de alta resolución, con lo cual la información que aporta son mayores. ¿Qué significa esto? Que cada vez sabemos mucho de menos. Y la superespecialización hace que se esté perdiendo la visión de conjunto. Esto en relación a la discapacidad hace que se estén valorando situaciones y se estén diagnosticando y tratando personas con discapacidad, pero no viendo como en conjunto, sino como la patología que tienen. Por ejemplo, si una persona, como ha habido casos, han querido poner prótesis, personas que nacieron con una alteración genética de las caderas, le han querido poner prótesis o hacer una reconstrucción cuando tenían 30, 40 años. Si vemos la radiografía, técnicamente se puede hacer, pero si vemos a la persona, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido músculos y nervios que no han actuado en 30, 40 años. En relación a la creciente preocupación por la alimentación, recuperación y descanso de los deportistas, eso es un tema evidente. Esto es lo que se le llama el entrenamiento invisible. Técnicamente siempre se ha dicho, somos lo que comemos. Antes los deportistas eran deportistas de talento, es decir, gente que con menos carga de entrenamiento llegaban al límite más alto. Pero el hecho de la alimentación, de saber mejor la recuperación y que el descanso es la capacidad de regeneración y de recuperación después de un entrenamiento, hace que nos estemos acondicionando más a lo que es la biología, a las fases de la biología y a las fases que la naturaleza pone en marcha para la recuperación tanto de lesiones como de entrenamiento. Los casos son más complejos, son los casos que son incomprendidos, porque son de deportistas que han perdido una capacidad, han potenciado otras capacidades y no quieren perder ni una de las capacidades que le queda. Es decir, son deportistas tremendamente exigentes. Y dentro de esos casos, ¿cuáles son? Pues los funcionales. En medicina hay dos tipos de enfermedades básicamente, la orgánica y la funcional. La orgánica es, usted tiene un hueso roto, una fractura ósea, y le duele y le condiciona porque tiene una fractura, es decir, una rotura de la estructura. Sin embargo, la funcional es que usted tiene un problema
cuando corre, o cuando salta, o cuando hace el mismo ejercicio repetidamente. Pero además hoy en día, con los avances en los métodos diagnósticos, sabemos que también hay otros trastornos funcionales que son tremendamente importantes, que son las reacciones inmunológicas cruzadas. Caso, por ejemplo, de un boxeador que por una infección intestinal comienza a tener dolor muscular y roturas musculares frecuentes y poliartritis. Fue tachado en algunas ocasiones de temas psicológicos. Por eso tenemos que tener médicos que tengan la visión de conjunto, la visión del paciente, que traten al paciente no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico y mental, porque muchos trastornos de estos, cuando se llevan tiempo, alteran la psique y no son de origen psicológico, son de origen funcional. El futuro de la medicina del deporte y de la medicina dedicada a deporte paralímpico es un futuro impresionante y es un futuro muy esperanzador. ¿Por qué? Porque toda la tecnología nueva nos está permitiendo hacer estudios y suplementos externos al deportista para facilitar ayuda al deportista y facilitarle el desarrollo de su vida normal y de su actividad deportiva. Son las prótesis nuevas, son los exoesqueletos, pero también el conocimiento diagnóstico más preciso, el conocimiento de las interacciones biológicas, condiciona que podamos potenciar desde dentro, desde el propio deportista, las capacidades que tienen. Hay personas que han sido enormemente exitosas en su deporte y que no lo han sido más a nivel de juegos, porque aunque nos pueda parecer, por todo lo que hemos hablado de la historia de los Juegos Paralímpicos en los últimos años o hasta décadas, que todas las disciplinas han formado parte de ellos, esto no ha sido así. Ha habido gente que, ya siendo una referencia de altísimo nivel en su modalidad deportiva, no pudo, hasta unos determinados Juegos Paralímpicos, ser protagonista en este tipo de competiciones. Pero no por ello deja de ser una leyenda la persona que siempre escogemos para estar aquí, y más en este caso con todos los números que enseguida os vamos a contar. Así que, como siempre, damos la bienvenida al director de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, que va a ser quien nos introduzca este jeroglífico que hemos puesto al principio, pero a quien le va a dar voz, forma y números. Luis, bienvenido, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues efectivamente, hoy tenemos entre nosotros a una histórica, también a una pionera, porque fue la deportista del judo. El judo no fue deporte paralímpico hasta Atenas 2004 y es justo cuando empezó en ese deporte Carmen Herrera. Y desde entonces pues se consiguió nada menos que 3 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, en Atenas 2004, en Pekín 2008 y en Londres 2012. Carmen, ¿qué tal estás? ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Como digo, es un verdadero placer tenerte con nosotros en esta sección de deportistas históricos y sobre todo, a mí me gusta más llamarlos pioneros. Tú concretamente fuiste una pionera en esto del judo femenino. El judo masculino entró en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos en Seúl 1988 y hasta Atenas 2004 no entraron las chicas, las judocas, y Carmen Herrera, malagueña de Alaurín de la Torre, pues fue una pionera en esto del judo paralímpico. Se puede decir que no perdiste ningún combate en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Porque como conseguiste 3 medallas de oro en tres participaciones en los Juegos Paralímpicos. Pues sí, se puede decir porque es cierto. No perdí ningún combate porque para llegar hasta el oro tienes que ganarlos todos. Hay pocos deportistas, está Antonio Tenorio, hay una chica, una judoka china también de más de 78 kilos que creo que también tiene 3 medallas consecutivas. Luego estoy yo, y en el deporte español, según el periodista Jesús Ortiz, paralímpicos que hayan ganado una medalla de oro en la misma prueba 3 veces consecutivas, pues creo que estamos Teresa Perales, yo, David Casino y no recuerdo ahora el otro deportista. Entre Juegos Paralímpicos y Juegos Paralímpicos hay un ciclo olímpico completo de 4 años. Y en ese ciclo olímpico
en ese tiempo de 4 años yo me ocupaba de hacer prueba y error, de participar en infinidad de competiciones, tanto en paralímpicos como en convencionales, y ahí perdía 1000 combates, ganaba pocos Claro. combates. ¿Cómo comenzaste en el judo paralímpico? Curiosamente, yo no solamente comencé en el judo paralímpico, yo empecé en 2 deportes, en atletismo y en judo. En judo empecé casi de casualidad porque de pequeña siempre quise hacer un arte marcial, un deporte, pero claro, el karate y otro tipo de deportes de poco contacto me iban mal, obviamente por la vista. Y tampoco mi entorno social favorecía a que yo practicara no solamente judo, sin ningún tipo de deporte. Estaba vetado para mí por ser chica, no ya por tener una discapacidad. Y cuando en 1996 me fui a Sevilla y salí un poco de mi hogar, muy jovencita, empecé a hacer atletismo, la modalidad de lanzamientos, que no me iba nada mal, hacía marca, y el entrenador de aquel entonces estaba muy contento, decía que yo podría llegar a los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 en Australia. Pero el judo me enganchó, ¿no? Me enganchó porque era lo que yo siempre quise hacer desde pequeña, ¿no? Hubo un momento en que la federación me obligó, porque antes se podían hacer varios deportes y si destacabas en alguno, pues a los Juegos Paralímpicos. Pero hubo un conflicto en aquel tiempo, estamos hablando de 1999, en el que me obligaron fue la primera vez, me obligaron a escoger un deporte. Y yo sabiendo que el judo era más minoritario que el atletismo y que tenía menos posibilidades de llegar a unos Juegos Paralímpicos, era mi sueño prácticamente desde 1995, en el que yo conocí el mundo paralímpico, sacrificando esa posibilidad de ir a Sydney 2000, escogí el judo. Y claro, esa decisión me llevó retardar en 10 años mi sueño de ir a los Juegos Paralímpicos. Por eso, cuando yo pisé Atenas 2004, que fueron mis primeros juegos, yo prácticamente no me lo podía creer. Para mí, yo ya había cumplido un sueño. Lo que vino después, que fue la medalla de oro, fue la guinda del pastel. Cuando yo fui a Atenas 2004, nunca lo he contado, pero fui con un pequeño préstamo de 50 euros de mi familia, Fíjate. porque no tenía para hacer el viaje. Yo me había clasificado, pero para hacer el viaje yo entendía que tenía que mantenerme. Cuando me presenté a mi segundo ciclo olímpico, la cosa mejoró y en el tercero ya empezó el lado paralímpico oficial y ahí las cosas para mí, alguien que había estado prácticamente el 70% de su carrera deportiva trabajando prácticamente en la sombra y sin ningún tipo de ayuda, entre comillas, de mi entorno sí, nunca hubiera podido superar las dificultades que tuve, porque fueron terribles dificultades, créeme. Mi entorno de mi entrenador, mis compañeros del gimnasio de judo y otras personas que me ayudaron en el camino. Por tus palabras entiendo también que ves que la evolución del deporte paralímpico durante todos estos años pues ha sido positiva, ¿no? En cuanto a la respuesta de los medios, a las instituciones, los patrocinadores. Creo que has sido testigo en primera persona de una evolución bastante espectacular. La verdad es que yo lo viví porque fue pasar de la nada a tener una ayuda consistente en ese sentido. Sobre todo el comité, recuerdo que en ese momento el Comité Paralímpico Español fue el que movía con ahínco todo este tema. Yo recuerdo cuando mis últimos 3 años antes de Londres 2012, estaba en la residencia Joaquín Blume, cosa que yo siempre había soñado conseguir. Y gracias a eso pude llegar a Londres. Los sacrificios que yo tuve que implementar para conseguir las 2 primeras medallas, yo no los hubiera, yo ya a ese tiempo y a esas alturas y en ese tiempo yo ya no me veía con el ánimo, sobre todo psicológico. Y en el tercer ciclo no estaba yo tan dispuesta a tener ese sacrificio tan grande, ¿no? Y gracias a todo lo que se puso en marcha y a toda esa evolución de la que estás hablando, yo pude llevar a cabo el ciclo olímpico hasta Londres 2012. Y luego, cuando ya, pues, los siguientes años yo vi cómo los premios por medallas aumentaban, los requisitos para las becas ya se iban asentando,
Y lo que tengo que decir aquí también, Carmen, es que efectivamente tú te beneficiaste de tu presencia en la Blume para poder entrenar mejor y poder prepararte, pero también el movimiento paralímpico, los que trabajamos en comunicación y como tú dices, y los patrocinios, aprovechamos tu presencia aquí y nos ayudaste un montón en un montón de eventos, de actos, de entrevistas, que eso es al final lo que lanza para arriba el deporte paralímpico, vuestra presencia en los medios, en las instituciones, en los patrocinadores. De las redes no había explotado, ¿no? Y sin embargo, tuve muchísima exposición mediática en televisiones locales, televisiones regionales. Era todo más exposición mediática, no repercutía a nivel de mi mejora en mi entrenamiento y en mi entorno. Eso lo tenía yo que fabricar, lo tenía yo que implementar. Si a mí es el planado paralímpico, en vez de llegarme en 2009, me hubiera llegado en 2000, no ya en 2004, sino en los años 2000, algo que yo sí que es verdad que sacrifiqué y que no lo recomiendo en absoluto, porque luego cuando llegué a la Blume me resarcí de ello, fue que el tema de estudios lo dejé un poco aparcado. Eso sí es verdad que lo hice en pos de sacrificarme por mi sueño. Yo solo necesito que se me dé la oportunidad. Si se me da la oportunidad de demostrar de lo que soy capaz y lo que valgo, no voy a defraudar. En ese sentido, cuando yo llegué a la Blume, una de las cosas maravillosas que encontré en esa residencia fue que el director me dijo, aquí no entra nadie que no esté matriculado en algún tipo de formación académica. Y eso me pareció increíble. Y allí al fin pude compaginar con eficiencia el tema de estudios y entrenamiento. Hice 2 cursos de formación profesional, empecé a coquetear con el acceso a la universidad. Y fue una época en la que yo me sentí al fin, no tanto reconocida, eso no me interesaba mucho, solo lo que yo quería sentir era que se me valoraba en ese sentido mi esfuerzo y que se me ayudaba en el otro aspecto que tan importante es para un deportista y para cualquier persona, que es la preparación para cuando llegue el momento de retirarse, tener una formación académica que te permita dar el salto a otro tipo de vida. Pues eso es importantísimo y precisamente ya para ir cerrando, pues es lo que te quería plantear también. ¿Qué proyectos de futuro tienes? Tengo que decir que todavía aspiro, si se me da la oportunidad, como yo digo, si se me da la oportunidad de pasar el reconocimiento, los criterios, porque han cambiado. Este ciclo olímpico ha cambiado todo el tema de las calificaciones y tal. Y si se me da la oportunidad, yo estoy convencida que volvería a clasificar y sería un sueño increíble poder estar en París 2024. Si se me diera la oportunidad, y yo, fíjate, después de tanto tiempo, estoy absolutamente convencida de que yo me llevaría una medalla, no sé de qué color. Es verdad que ahora estoy más centrada en eso. Estoy participando en Mentor 10 aquí en Andalucía. Estoy entrenadora también, llevando a chicos del judo, ayudándoles como un programa de mentoría. También, pues eso, orientar a mi formación académica y profesional, que es el ámbito del deporte. Estoy intentando también iniciarme llevando chicos a ver si esto sale, un proyecto para judo paralímpico aquí en mi tierra y varias cosas que para mí me ilusionan mucho porque creo que sería para mí que me realizaría mucho personalmente el poder devolver todo el conocimiento y toda la experiencia que haya adquiriendo durante todos estos años, poder volcarla en los más jóvenes y que haya alguien que en su momento, como yo, tenga un sueño de llegar a unos Juegos Paralímpicos y yo pueda aportarle todo lo que he aprendido en estos años. Pues es lo que intentamos también modestamente desde esta sección, ¿no? Echar un vistazo al pasado para afrontar el futuro. Decir que es la primera invitada histórica que tiene opciones reales de seguir siéndolo, con lo cual, si eso que ella nos ha dicho se puede cumplir, que esperamos que ojalá sea así, pues después de París tendremos que volver a hablar para que nos cuente las sensaciones 20 años después de su debut en otros Juegos Paralímpicos. Pues sí, muchísimas gracias por esta oportunidad y por este podcast, porque esto ayuda muchísimo, porque el futuro no se construye sin el pasado.
Y eso veo que vosotros y todo el mundo tiene que tenerlo claro. Un abrazo muy fuerte, Carmen. A vosotros, gracias. Cuando estéis escuchando este podcast, estaremos en el mes de agosto, en el mejor de los casos. En el peor, que no es el peor, porque lo estaréis escuchando igualmente, será cualquiera de los meses en los que tengáis la disposición de poder hacerlo, porque para eso se inventó la radio que no es lineal, o lo que llamamos nosotros podcast, que es para ser consumida cuando se puede o cuando se quiere. La gran ventaja que tenemos es que, independientemente de lo que ocurra y de las vacaciones, este podcast del Comité Paralímpico Español va a continuar en vuestras vidas mes a mes. Así que, para todas las personas que ahora están de vacaciones y lo están escuchando, gracias, porque una parte del tiempo personal lo están dedicando a descubrir las historias que siempre queremos visibilizar. Para aquellas que ya han vuelto de sus vacaciones o que están trabajando, gracias igualmente, porque están consiguiendo evadirse o encontrar en este podcast la posibilidad de tener una vida laboral un poco mejor. Y para todos aquellos y todas aquellas que se incorporan por primera vez, bienvenidos y bienvenidas, y esperamos que estéis con nosotros muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas, y dentro de un mes volvemos por aquí. ¡Felices vacaciones!